Para la mentalidad clásica todo fluye, todo está en constante movimiento, nada en el universo puede detenerse, todo vibra, todo camina como un reloj. Si bien existen los relojes, todos tenemos una cierta noción del tiempo, ¿no? Sabemos cuando pasa un cierto determinado espacio de tiempo, cuando son tiempos cortos, cuando son tiempos largos, tenemos una idea de lo que es un año, lo que es un segundo. Vale la pena pensar en los relojes que existen actualmente, y entonces, como una cosa general, los relojes que existen actualmente constan de dos partes. La primera parte es un oscilador maestro y la segunda parte es un oscilador esclavo. Entonces, el oscilador maestro, piensen en el caso del reloj del abuelo, el oscilador maestro es algo que hace tics periódicamente. Entonces, no mide el tiempo, sino que mide una frecuencia, algo muy periódico. Entonces, en el caso del reloj de péndulo es el péndulo mismo hace oscilaciones cada determinado tiempo y es muy regular. Y el oscilador esclavo es aquel que va siguiendo al oscilador maestro, va viendo cada vez cuántas veces va haciendo clic y con eso va determinando el tiempo, va desplegando el tiempo, ¿no? En el caso del reloj serían tanto los engranes como las manecillas, sería el oscilador esclavo. Entonces, si queremos buscar dónde está el reloj en el cuerpo humano, uno tendría entonces que tratar de buscar algún oscilador. Y en general hay dos tipos de relojes que se han estudiado en el cuerpo humano que dependen de la escala que se ha estudiado. Uno es los relojes circadianos, que tienen que ver con procesos que duran un día. Entonces nuestro cuerpo se ajusta de tal manera que en la mañana secretemos tal hormona con mayor cantidad, etcétera, y eso está regulado por un reloj cuya duración es aproximadamente de un día. Por otro lado, hay también cosas que ocurren en el cuerpo humano muy periódicamente a tiempos más cortos. Un ejemplo de esto es el latido cardíaco. Nuestro latido cardíaco es algo regular. En las primeras culturas existía un tiempo cíclico, marcado por ritos periódicos en relación a la siembra y cosecha, por los solsticios y ritmos significativos del sol y de determinados astros. La construcción de artefactos que permitieran medir ese tiempo constituyó un problema a resolver. El primer reloj que se reporta en la historia son los relojes del tipo solar. Aquí hay un ejemplo de un reloj solar. Entonces la idea es poner una varilla, por ejemplo, vertical, y ver la sombra que hace el sol. Resulta ser que hay cierto día en el año en el cual el sol está a las 12, al mediodía, justamente al mediodía está justamente encima de nosotros el sol. La inquietud por poder medir el tiempo generó múltiples instrumentos en diversas culturas, usando arena, velas, incienso, aceite, agua hasta llegar al péndulo como un mecanismo de constante movimiento y precisión. Aquí hay, por ejemplo, un astrolabio, que era uno de los aparatos que se utilizaba para medir el tiempo, y de hecho eran los relojes más precisos que existían en ese entonces. Midiendo la posición del sol o de las estrellas, era como mejor se podía determinar el tiempo. El siguiente gran salto de sofisticación provino de Holanda, y es el péndulo. Galileo ya había trabajado algo con el péndulo, sin embargo fueron los holandeses, fue Huygens, el del principio de Huygens de óptica, muy famoso, que lo utilizó para desarrollar relojes. Y esto fue realmente un salto gigantesco en la precisión, porque son osciladores muy, muy buenos, ¿no? El reloj más viejo funcional hoy en día es el reloj de la Catedral de Salisbury, y este data de 1386, tiene algo así como 600 y pico años. Gracias a que se introdujo el incremento de la precisión por la introducción del péndulo, es que apareció el segundero. Anteriormente los relojes primero nada más tenían horas, porque esa es la precisión que podían alcanzar, después aparecieron los minutos, y ya con el péndulo se podían entonces pensar en poner segundos. Un accidente de navegación de la Marina inglesa propició el siguiente gran adelanto que lleva a modificar los relojes de péndulo. El desarrollo en los relojes apareció gracias a un accidente de la Marina inglesa. Tuvieron un accidente debido a un error de navegación y entonces decidieron ofrecer un premio para aquel persona que lograra determinar la longitud de un cierto vehículo, un barco en este caso. Entonces, si yo quiero saber en dónde estoy en el mundo, necesito determinar mi latitud, es decir, qué tan lejos del Polo Norte estoy, y mi longitud, es decir, mi posición a lo largo del Ecuador, si quieren, ¿no? En qué meridiano estoy. Y una de las personas que le entró al problema fue un astrónomo, Flamsteed, y logró convencer al rey de que la solución estaba en las estrellas, es decir, la manera de navegar, si me fijo dónde están las estrellas, puedo determinar en dónde estoy. Y lo convenció y formaron el Observatorio Real y lo nombraron a él el Astrónomo Real, y se dedicó a hacer tablas de las posiciones de las estrellas para que entonces los marinos las consultaran y pudieran determinar dónde está. Harrison desarrolló una serie de relojes
que en realidad no eran diferentes en funcionamiento a los relojes que se tenían en ese entonces, simplemente es un excelente ejemplo de buena ingeniería. Más o menos la idea es, si se fijan hasta arriba hay un par de pelotas y medio se alcanza a ver un resortito uniéndolas y hace un pivote con la parte del medio del reloj y abajo hay otras dos esferas similares, entonces sería simétrico arriba y abajo. La ventaja que tiene eso es que si ahora eso yo lo meto al mar, el modo de vibración del mar, que era el modo común, se cancela y este modo relativo es insensible a los movimientos del barco. Entonces gracias a eso es que resolvió el problema, el movimiento del barco ya no era un problema para él y podía mandarlo al mar. Es hasta 1929 que se da un desarrollo significativo en los relojes generado por los osciladores de cuarzo. Los osciladores de cuarzo fueron descubiertos por Cady en 1921, ya es muy reciente, y fueron aplicados como relojes por Morrison y Horton en Bell Telephone Labs en Canadá. Estos osciladores son osciladores muy muy buenos. Una de las cosas que tienen contra los otros es que son osciladores que oscilan muchas más veces que los relojes de tipo mecánico, y como regla general, mientras más rápido oscile algo, mejor precisión adquiere. Los relojes de cuarzo tienen su desarrollo hasta 1960, cuando inician los relojes atómicos. Para tener un buen reloj, uno quisiera tres cosas. La primera cosa es que quisiera alta precisión. Y como les dije hace ratito, para tener alta precisión lo que quiero tener es un oscilador que oscile muy rápidamente. La ventaja del caso de los relojes atómicos es que los relojes, en este caso de cesio, son los mismos aquí y en China, ¿no? Es que sea inmune a las perturbaciones externas, es decir, si cambia la temperatura, quiero que el reloj sea más o menos, se mantenga estable, si cambia la altura del nivel del mar también, etc. Hoy en día tenemos relojes que pueden medir el tiempo con 18 dígitos de precisión. Entonces son relojes tan precisos que nos permiten medir altura. Hoy más que nunca hacemos uso constante del reloj, en múltiples acciones cotidianas relacionadas con la tecnología que día con día usamos. Entonces el GPS es esa cajita que tienen en sus coches que les dice dónde están, ¿no? La manera como funciona esa cosa es que hay una constelación de satélites, en particular necesitan 3 satélites, y lo que miden es el tiempo que tarda la señal del satélite a llegar a su cajita. Y hacen lo mismo para los 3, y entonces con eso pueden triangular su posición. Pero si yo quiero que eso funcione, más vale que las señales de los 3 satélites estén sincronizadas entre ellos. Y entonces, para lograrlo, tienen que tener relojes atómicos a bordo. Y de hecho, otro reloj atómico en tierra que los sincroniza a todos al mismo tiempo. Otro uso es en las comunicaciones de alta velocidad. Cada vez que ustedes quieren bajar una película pirata a mayor y mayor velocidad, pues necesitan que les llegue información muy rápidamente, no solo por internet, sino también en el caso de teléfono, estamos mandando una gran cantidad de información cada vez más por fibras, y entonces en ciertas posiciones hay nodos, y estos nodos deciden para dónde va la información dependiendo de quién es el destinatario, y tienen que estar cambiando en una y otra dirección constantemente, pero tienen que saber cuándo es que llegó el nuevo mensaje, ¿no? Entonces tienen que estar sincronizados con el que envió el mensaje en la posición anterior. Y hoy en día, si no existieran cada uno de esos nodos, tienen también relojes atómicos. Si no tuvieran relojes atómicos, no tendrían la precisión en sincronización para mandar los errores de manera correcta, ¿no? Hoy, al igual que en tiempos antiguos, el hombre continúa perfeccionando los instrumentos que le permiten medir el tiempo, el movimiento, el cambio constante.